Hola y bienvenidos al canal Historias de Vida. Aquí creemos que cada historia, por dolorosa que parezca, trae consigo una poderosa lección sobre el amor, la dignidad y el valor de quienes somos. Y el video de hoy llega directo al corazón. Hoy vamos a hablar de una historia real, intensa y sugerente, la de una mujer que lo echaron de casa a las 3 de la mañana en medio de la oscuridad, cargando solo con el peso de su propio dolor. Todo esto, según su esposo, era un castigo para ella, no obedecer a su madre, pero que se esconde realmente tras un comportamiento tan cruel. ¿Qué lleva a alguien a tratar con desprecio a quien juró amar? Y, lo más importante, ¿qué sucede cuando el silencio de la noche se rompe con un vete? Si te gustan las historias que nos hacen reflexionar, que nos ayudan a comprender el comportamiento humano y, sobre todo, que nos muestran caminos para superar desafíos, dale a me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita. Esto ayudará enormemente a que el canal siga creciendo y, por supuesto, a compartir mensajes que lleguen a corazones como el tuyo. Esta no es solo una historia de conflicto familiar. Es también una profunda reflexión sobre poder, obediencia, culpa y reconstrucción. Porque, en el fondo, lo que ocurrió esa mañana es más común de lo que crees, y quizá, de alguna manera, ya hayas vivido algo parecido. Puede que no haya sido a las 3 de la mañana. Puede que no haya sido una expulsión literal, pero tal vez fue una mirada que te disminuyó, una palabra que te hirió, una sutil manipulación que te hizo creer que el error fue tuyo. Cuando en realidad el error lo cometió quien usó el amor como forma de control. En este video, contaremos esta historia paso a paso, no solo para revivir lo que sucedió, sino para comprenderlo, los mecanismos emocionales y culturales que sustentan tales relaciones. Profundicemos en cómo la manipulación puede disfrazarse de cariño, cómo la obediencia puede convertirse en una herramienta de humillación y cómo el miedo al juicio puede atrapar a alguien en una relación abusiva. Y más que eso, a lo largo del video te darás cuenta de que hay un punto de inflexión, un momento en el que la vida demuestra que ninguna injusticia queda sin respuesta, porque por muy oscura que sea la noche, siempre llega el amanecer, y con él, la oportunidad de empezar de nuevo. Pero antes de llegar a la parte más tensa de la narración, quiero invitaros a algo. No veáis esta historia como un caso aislado, intenta verlo como un espejo, un reflejo de cuántas personas son silenciadas, juzgadas o castigadas simplemente por no someterse. Porque cuando el amor verdadero se reemplaza por la necesidad de control, el hogar deja de ser un refugio y se convierte en un campo de poder. A lo largo del video, escucharás nombres, situaciones y emociones que pueden evocar recuerdos. Y eso está bien, el objetivo aquí no es aliviar el dolor, sino más bien traer claridad, para demostrar que nadie merece ser humillado y que siempre hay un camino de regreso a la propia esencia, a la dignidad y al amor propio. Además, al final, cubriré un tema muy especial que a menudo se pasa por alto en vídeos como este, cómo reconstruir la autoestima y la confianza después de un trauma emocional. Muchos artículos se limitan a denunciar o salir de esta situación. Pero vamos más allá. Hablemos de lo que sucede después, sobre reencontrarte a ti mismo, perdonarte y aprender a vivir de nuevo después de haberte roto. Este es el verdadero proceso de curación y es tan importante como salir del entorno tóxico. Así que, prepárate, escucharás una historia de pérdida y dolor, pero también de valentía, arrepentimiento y nuevos comienzos.
comprenderás qué llevó a ese hombre a tomar una decisión tan drástica, como la interferencia de su suegra empeoró todo y, lo más importante, que les deparaba el destino a cada uno después de aquella madrugada. Y mientras escuchas, recuerda, a veces el sufrimiento nos abre los ojos. No siempre entendemos por qué suceden ciertas cosas, pero es en medio del dolor que a menudo descubrimos quiénes somos realmente y hasta dónde podemos llegar cuando todo parece desmoronarse. Así que, sin más demora, comencemos este viaje. Prepara tu corazón, respira profundo y acompáñame a entender lo que realmente ocurrió aquella noche silenciosa. Cuando un marido decidió echar a su mujer de casa a las 3 de la mañana, y nunca imaginó que lo que vino después lo cambiaría todo. Para comprender este trágico amanecer, necesitamos retroceder un poco en el tiempo. Necesitamos saber quiénes eran estas personas, que se escondía tras la fachada de un matrimonio aparentemente estable y que convirtió el amor en castigo. Para entender lo que ocurrió aquella mañana, tenemos que remontarnos unas semanas atrás. En ese momento, la pareja, a la que llamaremos André y Clara, vivieron lo que muchos describen como un matrimonio normal. Tenían un hogar sencillo, un pequeño negocio de dulces que Clara mantenía con gran esfuerzo y un círculo familiar marcado por la presencia constante de su suegra, señora Lucía, la madre de André, desde fuera. Todo parecía armonioso. Pero dentro de las paredes de esa casa, las cosas eran muy diferentes. Clara era de esas mujeres que hacían todo lo posible por complacer a sus hijos. Trabajaba todo el día, se encargaba de la casa y aún así soportaba las constantes críticas de doña Lucía, quien, desde el principio, nunca la consideró suficientemente buena para su hijo. «Tú ya no cocinas como yo le cocinaba», decía la suegra. «Esta casa siempre es un desastre. En mi época, una mujer de verdad sabía cuidar de su marido», y André permaneció en silencio. A veces le daba la razón a su madre, a veces simplemente miraba hacia otro lado, como si nada. Con el tiempo, Clara empezó a comprender que ese silencio era más doloroso que cualquier palabra hiriente. Porque el silencio de alguien a quien amas, cuando no te defiende, pesa como una sentencia, pero ella permaneció en silencio. Creía que, con paciencia, todo saldría bien. Que el amor algún día hablaría con más fuerza. Hasta que llegó el detonante. Era sábado por la noche. Clara se había pasado el día entero preparando una cena sencilla, esperando a que André regresara de una cita de trabajo. Doña Lucia, como siempre, apareció sin avisar. Traía consigo un aire de superioridad y un tono que llenaba la casa de tensión. Durante la cena, un comentario inocente desató la chispa. Clara mencionó que estaba pensando en expandir su pequeño negocio de dulces. Quizás abriendo una tienda en el centro. Andrés sonrió con suficiencia, pero doña Lucia frunció el ceño. ¿Una mujer que empieza un negocio? ¿Y quién va a cuidar de mi hijo? ¿No le basta con trabajar todo el día? ¿Va a dejarlo comiendo? Clara respiró profundamente y respondió con calma, «Solo quiero ayudar, señora Lucia. La vida es cara, y quizá no estaría mal tener ingresos extra». Pero a la suegra no le gustó. Lo que siguió fue una serie de críticas, miradas de desprecio y, finalmente, la frase que lo cambiaría todo: «Te estás volviendo demasiado independiente, chica. Estás olvidando tu lugar». André no dijo nada. Se quedó mirando, con la mirada perdida. Y cuando Clara, por primera vez,
se atrevió a defenderse, diciendo que no era una criada, sino una esposa. Su madre se levantó, ofendida, y dio un portazo. Esa noche, Andrés se volvió frío y distante. No cené. No hablé, y por mucho que Clara intentara explicarse, él solo repetía una frase: le faltaste el respeto a mi madre. Eran casi las 3 de la mañana cuando la discusión se intensificó de nuevo. André, abrumado por la ira y la vanidad herida, dio una orden que resonaría para siempre en su memoria: si no sabes obedecer, puedes irte de mi casa ahora mismo. Clara se quedó paralizada. Pensó que era una de esas amenazas que la gente lanza en el calor de una discusión, pero él fue al dormitorio, cogió la maleta, la arrojó a la sala y señaló la puerta. La calle estaba silenciosa, oscura y fría. El viento de la mañana parecía cortar la piel. Ella intentó discutir, pedir sentido común, pero Andrés se mantuvo firme. Te lo advertí, Clara. Me faltaste al respeto delante de mi madre. Ahora afronta las consecuencias. Y así, con el corazón roto y las lágrimas corriendo por su rostro, Clara se fue, sin dinero, sin celular, solo con la ropa que llevaba puesta y el peso de un dolor que ninguna palabra podía describir. Caminó sin rumbo por calles desiertas. Intentó llamar a un amigo, pero nadie contestó. Encontró refugio en el pequeño jardín de una iglesia que visitaba a menudo cuando necesitaba paz. Allí, en el silencio de la madrugada, se arrodilló y lloró. No con ira, sino con incredulidad. ¿Cómo podía ser que alguien que le había prometido amarla en las buenas y en las malas fuera el mismo que ahora la desechaba como una carga? Al aclararse el cielo, Clara decidió buscar ayuda. Llamó a la puerta de una antigua vecina, quien se sobresaltó al verla en tal estado. Le dio una manta y un vaso de agua y, sin hacer preguntas, le ofreció refugio, pero lo que vino después, nadie lo esperaba. A la mañana siguiente, Andrés se despertó como si nada hubiera pasado, ignoró el vacío junto a la cama, tomó café y se puso a trabajar, pero al mediodía recibió una llamada del hospital de la ciudad. ¿Es usted el marido de Clara? Se desmayó en la calle. Está hospitalizada, en observación. Fue como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Corrió al hospital, con la mente hecha un torbellino, sin saber qué esperar. Cuando llegó, la encontró pálida, acostada, con los ojos cerrados y el cuerpo frágil. El médico explicó que se había desmayado por el cansancio y el frío, y que la falta de sueño y de comida había empeorado la situación. Andrés se quedó quieto. Por primera vez, vio el reflejo de sus actos y lo que la ira ciega había provocado, pero incluso delante de ella, la vanidad todavía intentaba hablar más fuerte. Solo quería darte una lección, murmuró el médico. En silencio, lo miró con una mirada que no necesitaba palabras. Clara se despertó unas horas después. Cuando vio a André, miró hacia otro lado. No hubo gritos, ni acusaciones, solo el peso de un abismo, y en ese momento comprendió lo que había perdido. Doña Lucía, al oír lo sucedido, apareció en el hospital fingiendo preocupación, pero Clara notó la mirada satisfecha detrás de sus palabras. Te dije que necesitaba aprender, dijo la suegra en voz baja. Fue allí donde Clara se dio cuenta de algo crucial: ella nunca sería libre mientras viviera bajo la sombra de esa familia, y aunque todavía estaba débil,
tomó una decisión silenciosa: yo no volvería a casa. Durante los siguientes días, permaneció en cama, atendida por amigos. André intentó comunicarse con ella, pero ella se negó a verlo. Solo le envió un breve mensaje. La mañana que me echaste fue la misma mañana en que me desperté. Nunca más volveré a pedir respeto. Esa fue la última vez que supo de ella. Con el tiempo, Clara se recuperó. Volvió a trabajar, alquiló una pequeña habitación y empezó su vida de nuevo. Lo que parecía el final se convirtió en un punto de partida, y mientras Andrew se revolcaba en el arrepentimiento y la culpa, descubrió algo que había olvidado: la fuerza de existir por uno mismo. La noticia de lo sucedido se extendió entre vecinos, familiares y conocidos. Algunos criticaron abiertamente a André, otros intentaron justificarlo: estaba nervioso, era influencia de su madre. Pero en el fondo, todos lo sabían: ninguna justificación puede borrar el acto de expulsar a alguien en quien confiabas. La vida, sin embargo, tiene su propia manera de ajustar las cosas. Meses después, André enfrentó dificultades financieras, perdió su trabajo e, irónicamente, terminó siendo acogido por aquellos a quienes siempre había menospreciado, personas humildes que le enseñaron el valor de la empatía, y mientras tanto, Clara crecía. Con el apoyo de sus amigos, expandió su pequeño negocio de dulces y comenzó a atender pedidos de toda la ciudad. Su rostro, antes demacrado, ahora reflejaba serenidad. Pero aún así, todavía quedaban marcas dentro de ella, porque no es fácil borrar las palabras dichas en la oscuridad, ni el eco de la puerta cerrándose detrás de ti. Estas heridas no se curan solo con el tiempo. Requieren comprensión, coraje y amor propio. Y eso es exactamente de lo que necesitamos hablar ahora, sobre lo que sucede dentro de la mente y el corazón de alguien que es rechazado, humillado y obligado a empezar desde cero. Porque el dolor de ser expulsado no termina cuando se cierra la puerta, sigue vivo, en forma de preguntas sin respuesta y recuerdos que insisten en regresar. Para comprender verdaderamente el impacto de esta madrugada en la vida de Clara, debemos mirar más allá de los hechos. Necesitamos comprender la dinámica emocional que sostienen relaciones como esta: el poder, el miedo, la culpa y la manipulación que a menudo se esconden detrás de la palabra amor. Cuando miramos la historia de Clara, es fácil ver el drama visible, la expulsión, el dolor, el abandono, pero lo que más destruye no es lo que ven los ojos, sino lo que sucede dentro. Las heridas que no sangran son las más difíciles de curar. El primer tema que salta a la vista es la dinámica del poder. Desde el principio, la relación entre Clara y André se construyó sobre una estructura desigual. Él tenía el control financiero, la autoridad familiar y la aprobación de su madre, mientras que ella ocupaba el rol de la persona que daba las gracias por estar ahí. Esta asimetría es terreno fértil para el abuso emocional. Cuando uno de los miembros de la pareja cree tener derecho a dictar el comportamiento del otro, qué vestir, qué decir, cómo actuar, el amor se convierte en una sumisión disfrazada. Poco a poco, la persona controlada empieza a creer que se lo merecía. La palabra obediencia, que debería representar respeto mutuo, fue utilizado como herramienta de dominación. Para André, Clara necesitaba que la corrigieran. No la veía como una compañera, sino como alguien que debía seguir las reglas.
Este tipo de mentalidad es peligrosa porque mezcla vanidad y autoridad con un falso sentido de justicia, cuando el ego prevalece sobre el afecto. La relación se convierte en un campo de batalla silencioso, donde uno tiene que perder para que el otro sienta que ha ganado. Y detrás de todo, estaba el culpa, el sentimiento más devastador para cualquier persona que sea víctima de manipulación emocional. A Clara le hicieron creer que había actuado mal, que no era lo suficientemente buena y que merecía un castigo. Este es el poder de chantaje emocional, hace que la víctima se sienta responsable incluso del dolor que sufre. Si me hubiera callado, si hubiera obedecido, si hubiera sido más comprensivo, son frases que resuenan en la mente de quien ha sido herido, transformando el dolor en autocastigo. Pero quizás el punto más cruel de esta historia es el violencia emocional invisible. No hubo agresión física, ni gritos ensordecedores. Hubo silencio, ese silencio que duele, que anula, que hace dudar de la propia cordura. Muchos creen que el abuso solo existe cuando quedan marcas en el cuerpo. Pero el abuso emocional es como un veneno, no deja moretones, pero erosiona lentamente lo más preciado de una persona, su autoestima. Clara pasó meses creyéndose débil, ingrata e irrespetuosa, y así es exactamente como funciona el control psicológico. Destruye la percepción que la víctima tiene de sí misma. Ella no se da cuenta de lo mucho que le duele, porque el agresor la convence de que todo es por su propio bien. La manipulación emocional es sofisticada, se disfraza de amor, preocupación y cuidado, pero, en realidad, es una forma de dominación que hace que el otro pierda el derecho a ser quien es. Esta historia también muestra cómo la vergüenza puede encarcelar. Clara no le contó a nadie lo que estaba pasando por miedo al juicio, y esto es muy común. Muchas víctimas de abuso emocional guardan silencio, no porque no sepan que las están lastimando, sino por miedo a oír. Pero nunca te pegó, ¿por qué te quejas? El dolor que no se valida se convierte en un agujero interno, un vacío que nos consume. Todavía hay un punto importante, vanidad social. André no soportaba la idea de perder el respeto de su madre o de los demás, la imagen de un hombre fuerte, de un hijo ejemplar. Era más importante que el amor real que decía sentir. Aquí es donde la masculinidad distorsionada se mezcla con el orgullo y crea monstruos silenciosos, e irónicamente, cuando la echó, lo que perdió fue precisamente aquello que más intentaba preservar, la apariencia de respeto. Mientras tanto, Clara, al otro lado, se enfrentaba a lo que los psicólogos llaman rechazo traumático. Cuando el abandono viene de alguien que es fuente de seguridad, esto crea una ruptura interna. El cerebro interpreta el acto como una amenaza a la supervivencia emocional. Es por esto que el cuerpo reacciona con insomnio, ansiedad, temblores e incluso síntomas físicos. La mente se pone en alerta, como si el mundo entero ya no fuera un lugar seguro. Pero, por paradójico que parezca, es precisamente en ese colapso donde muchas personas encuentran el comienzo de la curación, porque cuando todo se destruye, solo queda lo esencial, la verdad. Y la verdad es que nadie debe humillarse para ser amado. Clara necesitaba ser expulsada para poder liberarse finalmente. A veces, el dolor es la única manera que encuentra la vida para abrir los ojos de quienes siempre han intentado ver lo mejor en los demás. Sin embargo, comprender las emociones no es suficiente. También es necesario comprender de dónde viene esta cultura de obediencia, control y vergüenza.
Porque el comportamiento de André no surgió en el vacío, fue moldeado por antiguas creencias, tradiciones y un sistema que todavía enseña que el poder siempre debe estar en una mano. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación, como los factores culturales y sociales, el peso de las tradiciones, las expectativas y el miedo al juicio. Influyen en actitudes como la de André y atrapan a tantas personas en relaciones de dolor y sumisión. Las acciones de André no nacieron únicamente de su personalidad ni de un defecto individual. Reflejan algo mucho más amplio, un sistema cultural que, durante generaciones, ha enseñado que los hombres deben dominar y las mujeres obedecer. Detrás de la tragedia personal de Clara se esconde el legado silencioso de una sociedad que todavía la confunde, autoridad con amor y sumisión con respeto. Desde pequeños, muchos niños crecen escuchando que un verdadero hombre debe ser firme, tener el control y nunca mostrar debilidad. Las niñas, en cambio, aprenden que una buena esposa es quien apoya, comprende y perdona, incluso cuando sufre. Esta educación emocional desigual crea una distorsión profunda. Enseña que el poder pertenece a uno y el sacrificio al otro, y dentro de ese desequilibrio, surgen historias como la de Clara, mujeres que creen que amar es soportarlo todo y hombres que creen que amar es dar órdenes. El caso de André y su madre es un claro ejemplo de cómo la tradición familiar perpetúa el ciclo. La suegra veía el matrimonio como un contrato social, donde la mujer debe permanecer en silencio y el hombre no puede ser desafiado. Su influencia en su hijo representó la voz de toda una generación, la voz que dice, ella debe saber cuál es su lugar. Y cuando estas ideas se repiten, se convierten en verdades. André creía que simplemente estaba cumpliendo un papel, el mismo papel que veía desempeñar a su padre, el mismo papel que su madre validaba con orgullo. También existe el peso de las apariencias sociales. En muchas comunidades, lo que piensan los demás es más importante que lo que siente una persona. Por eso, el miedo al juicio hace que las parejas vivan en silencio, fingiendo ser felices mientras el dolor crece en su interior. André prefirió expulsar a Clara antes que admitir que había cometido un error. No podía soportar la vergüenza de parecer débil por aceptar a una mujer que pensaba diferente, y así, el orgullo, disfrazado de dignidad, destruyó lo que quedaba del amor. Pero el problema va más allá de las familias, está en las instituciones, en las iglesias, en las conversaciones cotidianas. A menudo, los discursos religiosos o culturales refuerzan roles sumisos, distorsionando incluso el significado de la fe. Los versos y las tradiciones se utilizan para justificar el control, no el respeto, y cuando se manipula lo espiritual para oprimir, el abuso se vuelve invisible, porque viene con el sello de la moralidad. Aún así, está surgiendo una nueva conciencia. Cada vez más personas cuestionan estos estándares y buscan comprender que el amor verdadero no se basa en el poder, sino en la libertad. La historia de Clara, aunque marcada por el dolor, es también un reflejo de este despertar colectivo, el recordatorio de que es posible romper el ciclo y reescribir el destino. Cuando Clara fue expulsada de su casa aquella fría mañana, no solo perdió el techo. Perdió su base emocional, su seguridad y su sentido de pertenencia. El cuerpo puede salir de casa, pero la mente tarda mucho más en liberarse. En los días que siguieron, el silencio de la calle le pareció más fuerte que cualquier grito que hubiera oído jamás. Dormir se convirtió en un desafío. Los pensamientos se repetían como un eco. ¿Qué hice tan mal? El insomnio es una de las primeras consecuencias invisibles de este tipo de trauma. El cuerpo intenta descansar,
pero el alma permanece alerta, como si el peligro aún acechara. Un miedo constante persigue a estas víctimas durante mucho tiempo. Es un miedo difícil de explicar, no proviene de nada concreto, sino de un vívido recuerdo de humillación. Cada sonido inesperado, cada roce en el hombro, despierta sospechas automáticas. El corazón se acelera, la mente se acelera, es el cuerpo diciendo, todavía no estoy seguro. Y junto con el miedo viene la culpa. Clara, como muchas mujeres en situaciones similares, comenzó a preguntarse si realmente merecía lo que sucedió. Este es el comienzo de ciclo de dependencia emocional. Cuando la víctima empieza a creer que necesita cambiar, complacer, obedecer, para no ser rechazada nuevamente, la manipulación emocional es tan poderosa que convence a la persona de que el abusador es, paradójicamente, su único refugio. Poco a poco se instala el aislamiento, los amigos se distancian, a menudo sin entender lo que sucedió, la familia, por vergüenza o desinformación, evita el tema, y el aislamiento no es solo social, sino también financiero. Muchas mujeres, sin recursos propios, terminan volviendo al mismo entorno de abuso porque no ven otra salida. Es una prisión sin rejas, sostenida por el miedo y la dependencia. Pero lo que comienza como una humillación verbal puede escalar silenciosamente a violencia física. Los insultos se convierten en empujones, luego en ataques más severos. El agresor se siente empoderado y la víctima cada vez más impotente. Muchos casos trágicos comienzan exactamente así, con un fue solo un grito, hasta que el grito se convierte en dolor físico. Y si hay niños, el impacto es aún más profundo. Los niños que ven el miedo en los ojos de su madre aprenden temprano que el amor puede doler, crecen confundidos, divididos entre el afecto y el miedo. Entre la lealtad y la ira, muchas personas repiten, sin darse cuenta, los mismos patrones de control o sumisión en la vida adulta. El trauma se perpetúa y se transmite de generación en generación como un legado de silencio. Después de todo, reconstruir los vínculos y la confianza parece casi imposible. Las palabras de afecto suenan sospechosas, los gestos de afecto despiertan sospechas, pero incluso en los corazones más heridos, siempre hay una chispa de esperanza, el recordatorio de que el amor verdadero no humilla, no grita, no expulsa, él da la bienvenida. Y es precisamente de esta conciencia, de que nadie merece vivir en este ciclo de dolor, que surge la necesidad de actuar. ¿Qué hacer, entonces, cuando el amor se convierte en una herida? Eso es lo que veremos a continuación. Pero para comprender plenamente el impacto de esta transformación, necesitamos mirar más allá de la historia en sí, ver cómo reaccionó el público. Cómo esta narrativa conmovió a tanta gente y despertó en ellos sentimientos profundos. Eso es lo que exploraremos a continuación. Tras el dolor llega el silencio, y es en este silencio donde muchos quedan atrapados, creyendo que no hay salida. Pero la hay. Siempre la hay. El primer paso es reconocer el abuso. Dite a ti mismo, lo que viví no es normal. Nadie tiene derecho a humillar, controlar, gritar o echar a alguien en nombre del amor. Reconocer esto no es debilidad, es el comienzo de la liberación. Es importante entender que usted no está solo. Miles de personas han pasado por situaciones similares y han encontrado formas de salir adelante. El aislamiento hace parecer que el problema es solo tuyo. Pero es todo lo contrario. El silencio mantiene al agresor en el poder. Hablar, pedir ayuda, superar el miedo, todos ellos son actos de valentía, coraje para elegir,
para cuidarse, para empezar de nuevo. El viaje comienza con apoyo emocional, comuníquese con amigos de confianza, familiares o incluso con la comunidad y grupos de apoyo en línea. Compartir lo sucedido puede aliviar la carga del secreto y abrir puertas a soluciones concretas. A menudo, una conversación sincera con una persona empática es el primer paso para reconstruir la fuerza interior. Entonces, es esencial establecer límites claros. Los límites no son egoísmo, son respeto por uno mismo. Decir no significa ser frío o desagradecido, significa proteger la propia paz. La comunicación asertiva es una herramienta poderosa, hablar con firmeza, sin gritar, sin justificarse demasiado. La culpa no debería ser la voz que guíe tus decisiones. En casos de riesgo, buscar ayuda externa es fundamental. Existen servicios especializados, como comisarías de la mujer, ONG, albergues y líneas de apoyo psicológico. Los profesionales capacitados pueden brindar orientación confiable sobre qué hacer, cómo informar incidentes y qué pasos tomar. Nadie necesita afrontar el peligro solo. Existen redes listas para brindar apoyo y protección. Cuando el ambiente se vuelve insoportable, planifique su salida de forma segura. Es vital. Esto incluye almacenar documentos, tener un lugar confiable donde acudir y avisarle a alguien cuáles son los próximos pasos. Dejar una relación abusiva es un proceso delicado y debe hacerse con cuidado, especialmente cuando existe riesgo físico. Finalmente, viene la recuperación emocional. Buscar terapia no se trata solo de tratar el trauma, sino de volver a aprender a vivir sin miedo. Se trata de reconstruir tu autoestima, restaurar el brillo en tus ojos y redescubrir tu propio valor. El autocuidado también es parte de la curación. Caminar, escribir, respirar profundamente, cuidar el cuerpo y la mente, pequeñas acciones diarias que dicen: merezco estar bien. Pedir ayuda no es signo de debilidad, es, de hecho, el mayor gesto de fortaleza que alguien puede tener, porque amarte lo suficiente para romper un ciclo de dolor es el primer paso para vivir una nueva historia. Una historia de libertad y dignidad. Y después de que la herida empieza a sanar, llega el reto más delicado de todos: reconstruir la autoestima y aprender a confiar de nuevo. De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Cuando una relación termina, muchos creen que el sufrimiento termina con ella. Pero cualquiera que haya experimentado una relación abusiva lo sabe: el trauma no termina con la separación, permanece presente en la mente, como una herida que tarda mucho en sanar. El cuerpo se libera primero, pero el corazón sigue moviéndose lentamente. Es como salir de una casa en llamas y seguir oliendo el humo durante mucho tiempo. Clara aprendió esto a las malas. Incluso lejos de André, se sentía atrapada en sus recuerdos. El sonido de pasos en el pasillo le aceleró el corazón. La mirada sospechosa, los miedos nocturnos, la constante sensación de culpa, todo seguía vivo en su interior. Esto es lo que pasa cuando alguien está roto por dentro. La mente intenta avanzar, pero el corazón insiste en mirar atrás. Reconstruir la autoestima y la confianza es un proceso profundo, paciente y, sobre todo, amarte a ti mismo. 1. Autoaceptación y autocompasión. El primer paso de la curación emocional es: acepta tu propio dolor sin juzgarlo. Clara necesitaba comprender que no era débil por haber amado, ni tonta por haber creído. Ella era solo humana.
Muchas víctimas de abuso emocional cargan con la culpa como si fueran responsables de todo, pero la verdad es que nadie merece ser tratado con falta de respeto, por mucho que ame. Autocompasión es mirarnos a nosotros mismos con ternura, como miraríamos a un amigo herido. Dítelo a ti mismo: hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Estas simples palabras tienen poder curativo. La vergüenza y el autojuicio son las cadenas que atan el corazón al pasado. La compasión, por otro lado, es la llave que abre la puerta a la liberación interior. 2. Reconecta con tu propio valor. Después de escuchar tanto que no vale nada, la mente empieza a creerlo, así que el segundo paso es reaprender el propio valor. Clara empezó con pequeños gestos: preparar el café como a ella le gustaba, caminar al atardecer, sonreír al espejo incluso cuando le dolía. Cada acto de amor propio era una forma de decir: existo. Merezco. Recuperar la autoestima es como reconstruir un castillo después de una tormenta, piedra por piedra, con paciencia, y cada piedra es un recordatorio: soy suficiente. Este proceso lleva tiempo y eso está bien. La prisa es enemiga de la curación, porque la autoestima no nace de los elogios ajenos, sino de reconciliación con la propia esencia. 3. Recuperar aficiones, identidad y placeres sencillos. Durante la relación abusiva, Clara renunció a todo lo que disfrutaba: leer, pintar, bailar sola. Se convirtió en una sombra de sí misma, moldeada para complacer. Cuando salió de aquella casa se dio cuenta de que ya no sabía quién era. Esta es una de las marcas más profundas del trauma, la pérdida de identidad. Pero poco a poco, empezó a reencontrarse consigo misma, primero, escuchando tus canciones favoritas, luego al escribir en un cuaderno lo que sentía. Estos sencillos gestos reavivaron la llama de la vida. Redescubrir lo que amas es un acto de resistencia contra el dolor, es recordar que hay todo un yo detrás de las heridas. Cada risa espontánea, cada momento de placer cotidiano, es un pedazo del alma que vuelve a casa. 4. Redefine los límites y reconoce las señales de relaciones saludables. Una de las lecciones más importantes que enseña el trauma es la importancia de tener límites. Antes, Clara decía sí a todo, incluso cuando su corazón gritaba no. Ahora has aprendido que establecer límites es un acto de amor propio. Los límites no alejan a las personas, las filtran, solo permiten que se queden aquellos a quienes respetan. Reconocer las señales de relaciones saludables es una parte esencial de esta reconstrucción. El amor no es control, el amor no es miedo, el amor no es caminar sobre cáscaras de huevo. Una relación sana es aquella en la que hay espacio para que la otra persona sea quien es, sin miedo al castigo o al rechazo, y cuando hay diálogo, respeto y cuidado mutuo. El corazón aprende que es posible amar sin perderse a sí mismo. 5. Crea una red de apoyo positiva. Nadie se cura completamente solo, es en presencia de personas empáticas que el alma encuentra fuerza. Clara se acercó a mujeres que también habían vivido historias similares. Compartir experiencias fue como mirarme en un espejo y ver que no estaba sola. El apoyo mutuo crea puentes de esperanza. Esta red puede estar formada por amigos, familiares, grupos de apoyo o incluso comunidades virtuales de fortalecimiento emocional. Lo importante es estar rodeado de quienes te elevan, no de quienes te culpan. Como las plantas que crecen mejor cuando reciben luz, los seres humanos prosperan cuando están en un entorno de aceptación y respeto. 6. Mejores prácticas para la curación. La sanación emocional es un viaje que combina reflexión, constancia y amor. A continuación se presentan prácticas sencillas pero transformadoras que ayudan a reconstruir la confianza.
Diario emocional. Escribir tus sentimientos diariamente, sin filtros, te permite comprender patrones, liberar emociones y celebrar pequeños avances. Las palabras escritas se convierten en espejos del alma. Afirmaciones diarias. Repetir frases como merezco amor y respeto, soy suficiente, me perdono a mí mismo. Estos mensajes, cuando se dicen con sinceridad, reprograman la mente y alivian el peso del pasado. Grupos de apoyo. Estar en contacto con personas que han tenido experiencias similares crea pertenencia y estímulo. Escuchar y ser escuchado es una de las formas más humanas de curación. Autocuidado corporal. Camina, baila y cuida tu cuerpo con amor. El cuerpo guarda recuerdos, y moverlo te libera de ellos. Cada respiración profunda es un recordatorio, estoy vivo y eso es un milagro. Estas prácticas no borran el pasado, pero transforman la forma en que lo recordamos, de la herida a la sabiduría, del dolor al aprendizaje. 7. El simbolismo del fénix. Hay un símbolo que representa perfectamente el renacimiento después de un trauma, el fénix, el pájaro que, tras ser consumido por las llamas, renace de sus propias cenizas, más fuerte y radiante que antes. Clara. Como tantas otras mujeres, es este fénix, el fuego del sufrimiento no la destruyó, simplemente quemó lo que ya no necesitaba llevar, y de las cenizas de su antigua vida, nació una nueva versión de sí misma, más consciente, libre y completa. Esta imagen del fénix no es solo poética, ella es real. Cada vez que alguien decide levantarse después de haber sido quebrantado, está renaciendo. Cada vez que alguien se mira al espejo y sonríe, incluso con el corazón cansado, está demostrando que el amor propio es indestructible. El verdadero fin de cualquier viaje de sanación no es encontrar otro amor, sino reconecta contigo mismo, porque el amor propio es la base de la libertad. Sin ella, cualquier relación se convierte en un riesgo de prisión. Con él, el amor se convierte en una elección, nunca más en una sumisión. Clara aprendió a caminar sola, y en ese caminar descubrió algo precioso. No era el amor de André lo que buscaba, era el amor que siempre se había negado a sí misma, y cuando finalmente se perdonó, se sintió libre. No libres del pasado, sino libres dentro de él. El trauma no desaparece, se transforma en sabiduría, en fuerza, en empatía, y es esta transformación la que define la verdadera curación. Reconstruir la autoestima es el punto donde la historia deja de ser sobre el dolor y se convierte en sobre el renacimiento. No se trata solo de sobrevivir, sino de vivir plenamente, con valentía y con fe. Porque el amor sanador no viene de afuera, comienza dentro del corazón. Y cuando el alma recupere su propia luz, es hora de mirar atrás y darnos cuenta de cuánto hemos aprendido de todo esto. En el próximo capítulo, ofreceremos una reflexión final, una invitación a la esperanza y la transformación. Hemos llegado al momento final de reflexión, ese momento en el que podemos mirar la historia de Clara y darnos cuenta de que, por muy dolorosa que haya sido, cada capítulo trajo una lección de vida. Lo que parecía sufrimiento se convirtió en aprendizaje, y lo que parecía destrucción se convirtió en una oportunidad de crecimiento. A lo largo de este video vemos el recorrido de alguien que fue humillado, expulsado y rechazado, pero que encontró la fuerza para levantarse de nuevo. Este es el mensaje más importante que podemos extraer. Nadie necesita aceptar vivir humillado o sufriendo en nombre del amor o la obediencia. El dolor es real, pero también es temporal y puede transformarse en una fuerza interior que nos guía hacia una vida mejor. La historia de Clara nos enseñó que
El abuso emocional es silencioso pero devastador, erosiona la autoestima, crea miedos invisibles y deja cicatrices profundas, incluso cuando no hay violencia física. La cultura y las tradiciones influyen en el comportamiento humano, a menudo reforzando roles de sumisión y control, y perpetuando ciclos de dolor. Reconocer tu propio dolor y establecer límites es esencial. Decir no es egoísta, es una forma de proteger tu propia vida emocional. El apoyo de personas de confianza es esencial. La fuerza colectiva nos ayuda a ver que no estamos solos y nos da el coraje para seguir adelante. Reconstruir la autoestima es el paso final hacia la libertad. No se trata solo de sobrevivir al trauma, sino de aprender a amarte de nuevo, recuperar tu identidad y vivir plenamente. Cada una de estas lecciones es una pieza del rompecabezas de la recuperación. Nos muestran que el dolor no define quiénes somos, pero puede enseñarnos a elegir quiénes queremos ser. Para cualquiera que esté pasando por algo similar, es importante escuchar con atención. Mereces respeto y dignidad. No son solo palabras bonitas, es una verdad esencial. El respeto no es una concesión ni un premio a ganar. Es un derecho de todo ser humano. Si te han humillado, rechazado o manipulado, recuerda que no es tu culpa. La culpa siempre es de quien sufre, nunca de quien sufre. La historia de Clara también nos recuerda que la libertad emocional es posible, incluso cuando todo parece perdido. Cuando el dolor parece insoportable, siempre hay una manera de empezar de nuevo. El nuevo comienzo no es inmediato ni fácil, pero es real, y cada pequeña victoria, una sonrisa, un gesto valiente, una decisión de no tolerar más la falta de respeto, es un gran paso hacia la curación. Ahora queremos invitarte a reflexionar. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Clara? ¿Te has permitido ver tu propio valor y establecer límites claros? No es una pregunta retórica. Es un llamado emocional a la acción. Pensar en esto nos ayuda a reconocer patrones en nuestras propias vidas y darnos cuenta de dónde debemos decir no para proteger nuestros corazones. También invitamos a todos aquellos que hayan pasado por situaciones similares a compartir sus experiencias en los comentarios, no como una forma de exposición, sino como de apoyo. Fortaleciendo a quienes lo leen y recordándoles que el dolor compartido se hace menor. El mensaje que queremos dejar es simple, pero profundo. Incluso en la oscuridad, siempre hay una luz esperando a ser encendida dentro de nosotros. No viene de los demás, no depende de la aprobación externa. Nace del propio corazón. Clara se convirtió en el fénix, resurgiendo de las cenizas, reconstruyendo su autoestima y redescubriendo su valor, y tú también puedes hacerlo. El viaje de superación implica reconocer el dolor, buscar apoyo, establecer límites y, sobre todo, amarte a ti mismo lo suficiente como para no permitir que nadie te robe la dignidad. Se necesita coraje. Y el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Si este video te conmovió, considera tomar algunas acciones simples pero significativas. Disfrutar, apoyar este tipo de contenido que inspira y ayuda a quienes lo necesitan. Para compartir, porque alguien cercano a ti puede estar pasando por una situación similar y podría beneficiarse de esta historia. Suscribir en el canal, para seguir otras historias de superación y aprendizaje. Activar la campana, para que no te pierdas nuevos contenidos que ofrecen reflexión, apoyo e inspiración. Cada gesto de apoyo fortalece no solo el canal,
sino la red de personas necesitadas de esperanza, y sobre todo, recuerda, no estás solo y nunca lo estarás. Siempre hay formas, recursos y personas dispuestas a ayudar. Para terminar, queremos que os llevéis una última reflexión. La vida puede ser dura, pero la fuerza que existe dentro de ti es aún mayor. Cada dificultad, cada humillación, cada lágrima derramada puede transformarse en aprendizaje y coraje. Clara nos muestra que es posible transformar el dolor en poder, el miedo en libertad y el rechazo en confianza en uno mismo. Así que cuando te sientas deprimido, recuerda, puedes volver a levantarte, mereces ser feliz, mereces amor, respeto y paz, y sobre todo, mereces ser el protagonista de tu propia historia.